Buenas tardes, profesor Álvaro, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, profesor, lo que pasa es que estamos haciendo un proyecto de investigación sobre el concepto del periodismo en las redes sociales. Ujú. Quisiéramos hacerle 7 preguntas acerca de este tema. Perfecto. Listo. ¿Cómo las redes sociales abarcan en el periodismo? ¿Qué objetivos pueden que las redes surjan a través de la información? Bien, pues lo primero es entender las lógicas de las redes sociales. Las redes sociales se han hecho como medio de participación, de interacción, de comunicación. Son espacios en los que hay encuentros, en los que se comentan, en los que se manifiestan ideologías, se siguen, se aumentan ideologías, se hace que la gente se motive, que la gente de alguna forma se manifieste, sirven como ejercicio también para reconstruir memoria, en fin, la red social tiene unas participaciones o tiene unas formas de participación muy amplias y grandes. En cuanto al periodismo, pues eso depende también de cada medio, ¿no? Hay medios que han sabido aprovechar un poco más la red social, que le han dado más participación, que escuchan, la red social tiene que escuchar, si no, no tiene sentido. Y hay otros medios un poco más tradicionales que utilizan la red social como otro elemento de promoción sin darle demasiada participación a la gente. Aunque no hay que generalizar, pues sí es evidente que los medios digitales entienden la red social desde otra lógica, ¿no? Desde una lógica en la que pueden llegar a encontrarse mucho más con su público, que se convierte en usuario a partir de incluso la construcción de propios contenidos en ese diálogo permanente que existe entre medio y usuario, o pues simplemente es otra manera de anunciar contenidos y de ver cómo la gente publica cosas, incluso en muchos casos sin que reciban ninguna respuesta. Caso raro, porque entonces están limitando las posibilidades de la red social. Profe, usted dice que del uso del medio, digamos, de la red. Yo le quiero preguntar más específico, digamos, en el tema del periodismo deportivo, ese uso de la red, digamos, en una transmisión no genera como la sensación de aburrido de una información que se está dando. Pues aburrido no es, porque imagínese que usted le da la posibilidad de que lo que usted dice de alguna forma se transfiera a las posibilidades del medio tradicional que sea, radio o televisión, por ejemplo. Por Pues ejemplo, es muy interesante. Lo que pasa es que solamente se limita a eso, a repetir comentarios, pero hay otros formatos que le están dando pues un poco más de participación a la gente. No solamente, yo creo que en eso muchas veces la televisión sobre todo se equivoca, pues está muy bien eso, que comenten lo que se anotó, pero que no les den una verdadera participación en el debate, es decir, que a partir de lo que se dice ellos entren también en el juego de lo que es el propio programa. Pero eso es solamente una parte de la red social del deporte, o sea, la red social del deporte es amplísima. La red social en el deporte, hablando de fútbol en particular, trabaja el entrefútbol, es decir, cuando no hay partidos, la red social sigue y genera identidades y genera estadísticas y genera, o sea, sin ir muy lejos, o sea, pensar en el mundo del deporte hoy por hoy sin tener en cuenta, valga la redundancia, una cuenta como la de Mr. Chips, pues. sí, profe, es que vemos, por ejemplo, el caso de Caracol y RCN con sus marcas de fútbol, que vemos un contraste grande que Caracol no, digamos, no le da esa trascendencia a la red y ellos son los predilectos por los colombianos. En cambio, de RCN dicen que se vuelven muy aburridos y muy llanos debido a que ellos pues le dan un poquito más de importancia a la red social. Así Caracol y RCN se han especializado en las transmisiones en directo para televisión. Sí. Y pues ese es un tema que manejan muy bien, un tema o una forma de comunicación que en realidad pues ya está establecida, uno incluso espera ver que las transmisiones de fútbol sean así, pero pues obviamente están lejos de una participación a partir de las redes sociales. ¿Qué es lo que pasa? Pues como todavía son tan poderosos en esos temas, no encuentran la necesidad de interactuar con la gente. Sí. Sin embargo, hay otros ejemplos de estrategias transmedia muy bien manejadas en el tema de los deportes, incluso aquí en Colombia. Winsport es uno de ellos. Sí. Winsport está manejando
lo que es la página web, las redes sociales, tienen una estrategia que yo creo que incluso en algún momento puede ir más allá de lo que se ve en televisión. Sin embargo, ellos saben muy bien aprovechar todos esos partidos y todas esas licencias que tienen de transmisión y hacen contenidos permanentes sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Tienen una identidad propia. Profe, usted menciona identidad y lo que dice que estrategia. Digamos, un caso reciente el año pasado, con lo de eso de la Copa América Centenario, el RCN pues fue el que dijo que tenía que era el canal principal de la transmisión, pero es que su licenció a Caracol. Pero entonces ellos lanzaron una estrategia con un numeral llamado Colombia Grita Gol, pero la gente lo volvió numeral Colombia Grita Gol Caracol. Entonces también a ellos fue un arma, como se pusieron el cuchillo al cuello prácticamente. Es lo que pasa con el mundo de las redes sociales. Si queremos o si creemos o si creen los medios tradicionales que pueden mantener al margen al público como se viene haciendo por los propios desarrollos tecnológicos de la televisión o la radio o la prensa, pues eso no pasa en la red social, ¿no? En la red social hay que soportar la crítica, en la red social hay que soportar la burla, en la red social hay que tener una buena estrategia de contenidos para que la gente gane confianza y sienta que está hablando con un igual. Sí, sí. Eso no pasa pues en los grandes medios tradicionales, digo. Y pues ese debate entre si Caracol o RCN, en casos como el de la Copa América Centenario, pues sí puede pasar, ¿no? Y al final está demostrado que pues las transmisiones en directo todavía siguen siendo muy fuertes en nuestro país, seguirán siendo lo obvio, los directos en televisión no tienen otra posibilidad igual como pues, que aparezcan en otro medio, en alguna otra red social. Sin embargo, la interacción y la participación pues cada vez es mayor en este tipo de transmisiones también. Sí, señor. ¿Las redes sociales pueden ser una herramienta muy importante en el concepto del periodismo? Por supuesto. Fíjese usted que hay periodistas como Daniel Coronel, que él perfectamente no lo podría hacer, pero lo hace. Y él tiene bastante ocupaciones que hacer en su trabajo, pero él todos los fines de semana se dedica los domingos, los sábados a contestarle por Twitter a quienes opinan de una manera o de otra sobre su columna en semana, ¿no? Entonces, y eso lo hacen todos, y Danielson Perospina, y ya vemos que hay nuevos ejercicios como en El Espectador, como los de La Puya, pues que el mismo director salga comentando acerca de los errores que se cometieron en el periódico. Todas esas cosas dan para pensar que el periodismo está viviendo un cambio y quienes no asuman ese cambio pues van a desaparecer. La participación en las redes es fundamental, y desde el periodismo y desde el periodismo deportivo pues también muchísimo, porque ya no simplemente somos usuarios de televisión, o sea, ya necesitamos trabajar lo que se conoce como la multipantalla, y en esa multipantalla el yo como interactor es muy importante. Bueno, ¿Cómo se puede obtener una buena información para que los usuarios puedan tener un concepto claro a través de las redes sociales? Perdóneme, ¿repite la pregunta? ¿Cómo se puede obtener una buena información para que los usuarios puedan tener un concepto claro a través de las redes sociales? Un concepto claro a través de las redes sociales. Lo primero es tratar de buscar fuentes fiables, ¿no? Muchas veces todo este tema de la posverdad también viene condicionado un poco porque no nos fijamos de dónde provienen los contenidos. Entonces, si yo tengo una cuenta y empiezo a decir cualquier cosa, me lo creo, lo asumo, y todo lo contrario, lo comparto y lo defiendo como un principio mío. Hay que saber muy bien escoger las fuentes, saber cuáles son las fuentes oficiales, cuáles son fuentes autorizadas. Ustedes pueden seguir a quien quieran, pero pues conociendo de antemano cómo maneja la información, qué es lo que dice. Desde el periodismo, pues obviamente si estamos hablando de medios tradicionales, prácticamente la misma información la que se va a trabajar en redes sociales, o sea, no se van a cambiar las historias ni los hechos. Pero sí es muy importante, y es lo más difícil en el periodismo digital y desde las redes sociales, pues tener claro cuáles son las fuentes a las que podemos y a las que les podemos creer, ¿no? profe, en medio de toda esta innovación tecnológica, pues
¿Qué camino cree usted que el periodismo va a tomar? Va a ser mucho más participativo, no va a ser simplemente algo como se venía dando en el que el emporio tecnológico es el que maneja la información, pero eso ya no es lo que va a pasar, eso es lo que pasa. Porque ahora ustedes mismos pueden ser jefes de su propio medio, ahora pueden llegar, se meten en un computador, hacen un canal de YouTube, empiezan a subir programas y ustedes ya se convierten en un medio. Entonces el periodismo, si quiere mantenerse vigente, tiene que entender las nuevas lógicas de la comunicación, tiene que generar unas estrategias para poder llegar hasta su usuario, hasta su público, y sobre todo tiene que tenerlo en cuenta él, al usuario, al público. Ya no son cifras, ya es Margarita, Pepe, Jorge, Juan, Isabel, quienes los escuchan y quienes les responden. Y debe ser muy importante tenerlos en cuenta para que se pueda hacer una conversación, para adquirir sentido entre los dos y así se pueda generar información pues un poco más horizontal de lo que se venía creando hasta ahora. Profe, ya para terminar, ¿cómo cree usted que será el periodista del futuro? El periodista del futuro no es del futuro, es el de ya, es el de hoy mismo. El periodista del futuro tiene que ser polivalente. No solamente sirve que sepa escribir muy bien, tiene que saber relatar muy bien con imágenes y con sonidos, tiene que estar dispuesto a movilizarse en un mundo tan pequeño como el que estamos ahorita. Pues la buena historia sí la puede tener uno a la vuelta de la casa, pero a lo mejor la puede tener al otro lado del mundo, ¿no? Tiene que estar abierto a fuentes, a conocimiento, tiene que saber escoger la información entre este flujo gigantesco de información. No se puede quedar solamente con la base primaria de Wikipedia o de Google, tiene que avanzar mucho más. Es un periodista que tiene que estar preparado para competir, pero antes que competir, para escuchar antes que hablar, ¿sí? Para dar sentido a través de las posibilidades tecnológicas con las que cuenta. Saber que la información está ahí, está a cada momento y que además la información está segmentada por intereses, ya no es tan generalista. Sí hay información generalista, por supuesto, pero también hay noticias en el ámbito más cercano que pueden ser muy interesantes. Entonces tiene que tener una polivalencia y una visión transmedia y una visión global muy importante. Listo, profesor, muchas gracias por haber compartido sus experiencias a través del concepto de las redes sociales. Que tenga buen día, que esté bien. Muchas gracias por habernos visitado. Bueno.